Bienvenidos nuevamente a este taller de clasificación. Me presento, mi nombre es Andrea Cerda, examinadora, Danilo, examinador, y Lorena Mancilla, que es la conservadora de marcas. Bueno, este taller está diseñado desde una base muy simple de por qué es importante clasificar, especificar y cómo se forma una marca comercial, para ir desglosando y llegando al detalle de las especificaciones más precisas para ir identificando ciertos criterios de clasificación. ¿Por qué es importante en las solicitudes especificar y clasificar correctamente las marcas? Porque finalmente una marca no es solo el nombre, no es solo el producto, no es solo el servicio, es el conjunto de todos los elementos. Entonces, si yo tengo una marca y la trabajo, le genero un nombre, genero información, genero un vínculo entre un origen empresarial y un producto determinado para que el público lo conozca. De hecho, hemos sabido en varias oportunidades cuando marcas han tenido conflictos porque incorporan elementos que no deberían, que no siguen las leyes de sanidad, y finalmente uno deja de comprar, deja de consumir, deja de ir a determinado lugar por la información asociada a la marca. Entonces, por eso es súper importante a qué queremos enfocar nuestra marca, clasificarla correctamente y especificar dichos productos y servicios. Esto tiene varios alcances además. Uno de ellos es el principio de especialidad marcario. ¿Qué área específica dentro de todo este universo de productos y servicios va a cubrir esta marca? ¿A qué la queremos asociar? ¿A qué queremos que sea reconocida por el consumidor? ¿Cómo la linkeamos para que ese consumidor no se equivoque? Importancia de la protección de una marca son los dos tipos de derechos, negativo y positivo, que otorga el registro. El negativo es que yo le impido a un tercero que pueda usar mi marca registrada o una muy similar, atendido a que genera conflictos tanto fonéticos, gráficos, y tiende a confundir al consumidor final. Mientras que el derecho positivo es que tenemos un derecho exclusivo y excluyente por 10 años para usar esta marca de la forma que estimemos pertinente. Y si bien acá es súper importante recalcar que si la marca dura 10 años, ustedes las pueden renovar indefinidamente. Por ende, podríamos decir que es casi un registro perpetuo siempre y cuando uno sea ordenado y mantenga las renovaciones constantemente. ¿Qué es importante al momento de pensar en una marca comercial? Que esta marca sea reconocible por el público al cual yo me quiero dirigir. Por eso tenemos tres tipos de marca que clasifican y que ayudan a que la marca sea distintiva. La primera es que sea una marca de fantasía, aquella marca que nace completamente de la imaginación de este origen empresarial, de este creador del producto o del servicio. Un ejemplo es Xerox o Kodak, que no tienen ningún significado y que el origen empresarial fue que le dio un valor a ese nombre y uno lo puede reconocer en cualquier momento. Luego tenemos las marcas arbitrarias, que son marcas que surgen de una palabra que ya existe y que sí tiene un significado en nuestro idioma. No obstante, se usa para un producto o servicio diferente y por ende se le puede asignar un valor, como por ejemplo la marca El Melón, para los cementos. Finalmente, tenemos las marcas evocativas, que si bien son aquellas que nos dan un indicio de a qué se puede dirigir el producto o el servicio, igual requiere de un trabajo intelectual de parte del consumidor. Por otro lado, tenemos dos tipos de marca que no generan este alcance de distintividad necesario, que son las marcas descriptivas y las marcas genéricas. Las descriptivas son aquellas que entregan elementos que conforman o que tienen relación con el producto o servicio final, y la genérica aquella que derechamente usa como nombre el producto o el servicio. Acá tenemos un ejemplo con distintas imágenes donde se puede ver aquellas que sí pudiesen ser registrables como marca distintiva de aquellas que no tendrían carácter de distintividad. Como por ejemplo, bar y restaurante no sería distintiva, pero por ejemplo, Pez Toro sí pudiese alcanzar un nivel de distintividad porque no pertenece a los servicios de la clase 43, que son de preparación de alimentos, de restaurante, de bar, etc. Otro elemento súper importante es la especialidad marcaria. ¿Por qué lo digo? Porque una marca puede ser idéntica, tener distintos orígenes empresariales, pero estar clasificada en diferentes clases y aún así tener valor propio. Y acá hay un ejemplo que es la cerveza Royal, que está en clase 32, los polvos Royal de clase 30 y la casa Royal, que se puede considerar como un servicio de compra-venta en la clase 35. Entonces, todas ellas tienen el nombre Royal, pero ninguno de nosotros nos confundiríamos al ver estos distintos productos o servicios en el mercado.
y sabríamos que tiene un origen empresarial específico. Bueno, ¿por qué es importante clasificar? Porque ahora con la implementación de la nueva ley tenemos dos situaciones nuevas hasta ahora, que por un lado está la caducidad, que podría ser por no uso o por genericidio. El caso del no uso es cuando una marca han transcurrido 5 años y para los productos específicos no ha sido usada. Entonces una marca puede estar pedida para muchas clases y mucha descripción de productos, por ejemplo, pueden haberla pedido para máquinas en la 7, para venta en la 35, pero si no la ocupa en alguna de esas clases, esa clase en particular la podría perder. Por eso es importante que al momento de pedir la solicitud de marca, piensen bien qué es lo que van a ocupar, qué es lo que van a explotar, porque si no lo explotan, eventualmente esos productos que ustedes especificaron y clasificaron podrían caer en una causal de de caducidad por no uso. La otra situación que también tenemos que tener presente ahora es la genericidio. En términos simples es que una marca, por el uso común y que el titular de la marca la haya permitido, cae en un término común para llamar a algún producto o servicio. En este caso, nosotros traemos un ejemplo de que en la Unión Europea, porque en Chile aún no se cumplen los 5 años de la aplicación de la nueva ley, entonces no tenemos caso, pero en la Unión Europea pasó con la marca Xerox, que llegó a un punto en que se reconocía la palabra Xerox para el uso de ciertas máquinas y ciertas copias. Y ellos, si bien la marca Xerox en Europa tiene protección, no tiene protección para ciertos productos específicos, porque ellos no se encargaron de proteger su marca en el sentido de distinguirla del producto de la marca. Entonces la gente en Europa llama indistintamente el servicio de copiado Xerox de la marca Xerox. Entonces esas cosas hay que tener cuidado y por eso es importante la clasificación y especificar los productos, porque ese va a ser el ámbito de protección junto obviamente con el elemento distintivo o figurativo que tenga la marca. Y como bueno, adelantaba, por eso es importante pensar bien qué vamos a proteger con las marcas, porque el ámbito de protección, al momento de hacer el análisis de fondo, va a ser relativo justamente con los productos y servicios que ustedes hayan pedido. Entonces, la comparación fonética que se podría hacer o gráfica va a ser en relación a clases o descripciones similares. Por eso estaba el ejemplo de Andrea en Royal, que son marcas que usan el mismo elemento en clases completamente diferentes y pueden sobrevivir. Por eso tienen que tener cuidado al momento de hacer las búsquedas de que los productos que ustedes vayan a pedir no estén registrados previamente. Aquí hay un pequeño mapa de cómo funciona la etapa de forma y por qué es importante clasificar en las distintas etapas. Bueno, la principal obviamente es al momento de presentar la solicitud, donde uno tiene que tener claro qué es lo que quiere proteger a nivel como gráfico y fonético, y al mismo tiempo pensar bien qué productos quieren. Si de repente es muy grande el término que están buscando, por ejemplo pan, y no tienen muy claro en qué clase podría ir, el clasificador les puede ir acortando por distintas clases, descripciones de productos. Pueden ir de términos más amplios a más chicos. Esto es importante porque una vez que PAS entra la solicitud al INAPI y llega el examen de forma, nosotros lo que vamos a hacer es revisar que esos productos que ustedes o servicios que ustedes hayan señalado en el formulario concuerden a la clase que la pidieron y queda restringida su protección solo a esos productos. Si nosotros tenemos alguna duda de qué quisieron decir, podríamos ver que precisen, pero en ningún caso van a poder agregar más productos o servicios de los que ya se pidieron. Bueno, luego viene la publicación en el diario oficial, que también el análisis se hace por la marca y lo que se pidió, eventuales oposiciones, y luego el análisis de fondo, donde nuevamente la clasificación es importante porque la comparación que va a hacer INAPI y el análisis sustantivo va a ser relativo a los productos y servicios y obviamente con las marcas comunes. Luego, si les va bien, van a tener una relación favorable y van a poder conseguir una marca registrada para los productos y servicios que pidieron. Nada más que eso. Aquí tenemos que tener dos cosas claras. ¿Cuál es el objeto de protección? Que por un lado tenemos, como ya lo he dicho, el elemento figurativo o denominativo y la especificación de los productos de servicio. Y por otro lado, si el usuario es extranjero y viene a invocar una prioridad, es decir, yo ya pedí esta marca fuera, ese análisis que nosotros vamos a hacer y ese derecho previo que va a tener va a ser relativo al objeto de la marca, es decir, qué es lo que está pidiendo en el términos de gráficos y fonéticos y también de los productos o servicios. Entonces,
Si un usuario nos pide máquina fotocopiadora en Chile, pero en Europa la pidió en la clase 7 para máquinas de taladro, esa prioridad no le va a servir, porque si bien la clase es la misma, el objeto de protección es distinto. Por eso, tenemos que tener cuidado al momento de clasificar en virtud del principio de especialidad, porque por eso las marcas pueden convivir y que no se pueden ampliar después. También, se recomienda no usar expresiones vagas, genéricas o imprecisas, porque en el mismo sentido de que no se puede usar esas frases, nosotros no podemos entender el alcance de la protección que va a tener. Y aquí tenemos algunos ejemplos de términos o expresiones que nosotros no aceptamos. Y que en muchos de estos casos vamos a pedir que las especifique, como por ejemplo en todos los productos o servicios de la clase, servicios distribuidos de esta clase, sus partes y accesorios. Sus partes y accesorios va a depender un poco de la clase, pero por ejemplo en la clase 12 no los permitimos porque hay productos y partes y piezas de los vehículos que podrían estar en la clase 9 o 7, entonces tienen que ser muy precisos, sobre todo en la clase 12. Y otras que derechamente no las vamos a aceptar bajo ningún caso, como etcétera en general y limitaciones parecidas. También tienen que tener presente que cuando usen abreviaciones, esas abreviaciones, si no son conocidas por un consumidor medio, nosotros vamos a pedir que las especifiquen, ya sea, siempre tienen que estar en español. Por ejemplo, tenemos el caso de SACS o TIC, que mucha gente puede no saber a qué se refieren esas especificaciones y las clases tienen que ser claras para todos. Entonces, si van a usar una sigla, revísenla en el clasificador y vean si está. Por ejemplo, en la clase 9, DVD y CD están aceptadas y esas se pueden ocupar sin más. Pero si usted quiere ocupar el SaaS, que es el software como servicio, se da cuenta que tiene la especificación en español. Es importante que, si bien, aunque la sigla esté en inglés, la especificación tiene que estar siempre en español. Y también a veces caen los usuarios en usar marcas o marcas para describir productos. Por ejemplo, en el caso de Bluetooth, que es una tecnología, en el caso de Jacuzzi, que son las bañeras calientes o las de hidromasaje, entonces tienen que tener cuidado porque como corresponden a marcas de otras personas, nosotros no los podemos aceptar porque aparte no están especificando un producto, claro, sino que están haciendo mención a una marca. Y ahí tienen que tener cuidado porque hay muchas veces, por ejemplo en Chile con el caso del velcro, que la gente no sabe cuál es el nombre del producto. Entonces ahí tienen que hacer un poco de análisis para que su protección quede bien fijada. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño caso práctico de clasificación. Para esto, como base, un poco volver al principio. ¿Qué quiero pedir? ¿Para qué lo quiero pedir? ¿Y cómo especifico aquello que quiero pedir? Y para eso INAPI tiene dos herramientas en distintas instancias. Una es el buscador, o sea, el clasificador de productos y servicios que está disponible en la página, pero además al momento de llenar el formulario de registro también hay un buscador que uno puede utilizar si es que uno no sabe en específico qué es lo que uno quiere especificar. Este de acá es el buscador que está disponible en el sitio web y es importante mencionar que quizás para el usuario directo, uno cuando quiere registrar, no importa mucho de dónde viene el producto o el servicio, cómo es que llegan a esta base de datos gigante, pero sí mencionarles que está compuesta por 4 elementos importantes. El clasificador de NISA, que es como el que nos rige a pesar de no estar asociados al tratado propiamente tal. El mismo clasificador que INAPI va generando principalmente con términos chilenos que no están considerados en otros clasificadores. El ADP, que es el Acuerdo Pacífico, y el Protocolo de Madrid, que recientemente incorporamos, al cual sí estamos adscritos. También, si no tenemos claro en qué clase buscar, en la parte donde dice clases de NISA, uno pincha y salen todas las clases, de la 1 a la 45, teniendo presente que de la 1 a la 34 son todos productos y de la 35 a la 45 son servicios. Si aún así tengo dudas, pueden pinchar sobre la clase y les va a aparecer el encabezado, que les va a dar como una idea muy breve de qué cosas pueden encontrar en dicha clase. Dicho eso, vamos a poner el ejemplo que va a ser muy base. Queremos vender pasteles o servicios relacionados con pasteles. Entonces colocamos pastel, le damos buscar y INAPI nos va a arrojar todo lo que encuentre relacionado con pastel. Una cosa importante, si ustedes quieren dejar esta búsqueda para otro día, en el botón verde pueden exportar su búsqueda y utilizarla después, no necesariamente tener que trabajar sobre el mismo documento al tiro.
Entonces, acá tenemos todos los resultados. Las primeras clases podemos ver que no están dirigidas quizás al producto propiamente tal del pastel. Tenemos saborizantes de pastelería relacionados con aceites esenciales en la 3, pero me doy cuenta de que eso no es realmente lo que me interesa proteger. Entonces, sigo adelante. Me encuentro con que en la 8 hay niveladores de pasteles, quizás tampoco me interesa. Y sigo hasta que me va a tomar un poco de tiempo, acá, llego a la clase 30, que es donde efectivamente está el pastel. Y acá tengo que empezar a ver qué tipo de pastel es el que yo quiero proteger, porque están los pasteles congelados, pasteles veganos, pasteles fritos, o si yo quiero un pastel de helado, y ahí tengo que ir viendo y desglosando qué producto de clase 30, que es el que yo quiero elaborar, quiero proteger. Pero después digo, ya, yo hago el pastel y ¿cómo lo protejo como un servicio? Entonces seguimos avanzando en el clasificador y nos damos cuenta de que, por ejemplo, en la clase 35 está el servicio de venta minorista de productos de pastelería. Y quizás a mí como usuario sí me importa que el producto, o sea, que la marca no solo esté asociada al producto, sino que también al servicio de venta. No como, porque puede ser también que yo fabrico el pastel, le pongo el nombre a mi pastel, pero que otra persona lo venda. Y no me interesa proteger el servicio de venta. Pero si mi interés sí es proteger la venta, sabemos que tenemos la clase 35 a nuestro favor. También está la clase 40, que es la fabricación de pasteles por encargo. Y también tenemos como servicio directo la clase 43, donde está la decoración de pasteles, diseño de pasteles, cocción de pasteles. Si quisieran dar un paso más allá, también pueden considerar, por ejemplo, la clase 39, que es transporte, como pensando en el delivery y entregar todo el concepto completo. Ahora, siempre hay que tener en cuenta, tanto como usuario final, como persona que recomienda y hace una sugerencia, es el capital. Porque cada clase significa un gasto y los recursos son limitados, sobre todo cuando somos emprendedores. Entonces ahí hay que ver qué productos y qué servicios son los que más me sirven en esta primera etapa para partir, proteger bien mi producto y mis servicios si es que son importantes para mí. Sí. Y también como complemento respecto de la herramienta, si ustedes quieren internalizar su marca, se les recomienda que usen términos de Madrid, porque esos ya van a estar aceptados en general por la mayoría de las oficinas. Hay un gestor, el gestor de Madrid, que ustedes lo pueden buscar en Google, donde les pueden hacer un desglose de qué países aceptan ciertas cosas, pero en general los términos de Madrid están aceptados en casi todos los países contratantes. Así que eso es también un tip que pueden ver si es que lo quieren internacionalizar. Y como les adelantaba, la segunda herramienta está ya cuando uno ingresa al formulario de INAPI, que se ve más o menos así. Esta ya es la segunda pestaña. El formulario se va rellenando por distintas pestañas con las distintas etapas del proceso. Esta es la segunda. Y acá nuevamente se encuentran con la pregunta de qué tipo de cobertura quiero dar. ¿Un producto, un servicio? Y si no lo tengo claro, igual puedo poner producto y servicio. Y como no sé qué palabra, como en qué clase lo puedo encontrar, nuevamente coloco pastel, le doy buscar y él me va a arrojar todos los servicios, los puedo ordenar por clase. Nuevamente puedo llegar eventualmente a la 30. Y en este punto, como ya estoy llenando el formulario, seleccionando el signo más, los voy incorporando automáticamente a mi solicitud. Y esto es súper importante porque si utilizan una cobertura preaprobada por INAPI, se aseguran de que su trámite formal sea mucho más rápido y ganen tiempo en esa etapa. Si ustedes, pudiendo colocar redacciones personalizadas, eso les va a generar una demora en su proceso. Y si lo que ustedes quieren es rapidez, les recomendamos siempre, para evitarse observaciones o comentarios, demoras en el proceso, elegir coberturas preaprobadas. Ok, ¿qué pasa si a pesar de toda esta información yo tengo un producto y no lo sé clasificar? ¿Qué criterios son los que yo tengo que tener presentes para poder ver dentro de qué área me muevo y cómo elijo de forma apropiada la clasificación? Primero veo si es que por orden alfabético no me aparece. A veces sucede que sobre todo con gente extranjera, usa sinónimos que no tenemos todos incorporados. Puede que yo acá le diga aguja a la aguja, pero en otra parte le digan de otro nombre y no se puede encontrar. Entonces, ese puede ser un problema. Después ver bien si tengo un sinónimo asociado para poder buscar y ahí ir viendo con los encabezados, con el buscador, dónde es que yo puedo ir como enfocando mi marca. Por ejemplo, pasa de repente mucho con los medicamentos, que saben para qué lo quieren,
pero no saben cómo clasificar. Entonces, de repente, pueden tomar una clasificación que ya existe, como el producto farmacéutico, y después acompañarlo con una cosa personalizada diciendo para, por ejemplo, el tratamiento de problemas oculares o para las cataratas, como para hacerlo muy específico si es lo que a ustedes les interesa hacer. Consideraciones que tenemos que tener presentes al momento de clasificar. Hay palabras de productos y de servicios que se repiten en diferentes clases. ¿Cómo podemos advertir esto? Por ejemplo, en el caso de las piedras que llevan un asterisco. Toda palabra que lleve un asterisco en el clasificador da el indicio, de que esta palabra se puede encontrar en otra clase. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Las piedras, como las piedras comunes y silvestres que están en la clase 19, pero luego en la clase 11 están las piedras de lava para las barbacoas. O, por ejemplo, respecto de las construcciones transportables metálicas, que también las podemos encontrar como el alquiler de construcciones transportables en la 43. Ahora, algunos tips. En caso de que ustedes tengan un término amplio y sea necesario especificar, pueden hacerlo de dos formas. Una, con los corchetes o con los paréntesis. En INAPI aceptamos ambas. A nivel internacional, y lo que recoge NISA son los corchetes, los son cuadrados. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de productos que podrían estar en distintas clases o que por lo amplio de la palabra sea necesario precisar un poco más. Por ejemplo, aquí en el caso de los acabadores o con las leches. Las leches las podemos encontrar como un producto alimenticio, también como una cuestión cosmética. Hay algunas leches que tienen usos industriales. Gracias. Entonces, un tip útil es usar en Chile tanto los corchetes como los paréntesis. Pero si quieren internacionalizar, les recomendamos sí que usen los corchetes, porque probablemente se les va a pedir que hagan eso si es que la llevan al Tratado de Madrid. Y bueno, hay algunos criterios para poder tener luces de dónde se va a clasificar un producto u otro. Tenemos 6 distintos y ahora vamos a dar un detalle cada uno. En el caso de que si el producto está terminado o no, tenemos algunas cosas que considerar. Primero, ¿cuál es la función o el propósito? En este caso, por ejemplo, tenemos los taladros. Ambos taladros, en este caso, tienen la misma función, pero están en clases distintas. ¿Por qué podrían estar en clases distintas? Puede depender por la función, su modo de uso, alguna característica similar o que pertenezcan a otro producto. Por eso aquí tenemos los manuales y los eléctricos, donde lo que cambia en uno y otro es cómo se ocupa, pese a de que la función y la herramienta es la misma. Otro criterio de clasificación es aquel producto que tiene múltiples propósitos. Uno de los que ha cambiado mucho el día de hoy es el reloj. El reloj normalmente lo encontrábamos en clase 14 y era indubitable que su única función era dar la hora. Pero hoy día el reloj contesta llamados telefónicos, tú puedes escuchar música, puedes meterte a tus redes sociales y además puedes ver la hora. Como que ahora la finalidad original queda muy relegada. Y dado que hay múltiples propósitos en este producto y los cuales están relacionados al software, también he incorporado una clase adicional como por ejemplo en la clase 9. Otra forma de especificar o identificar un producto en las distintas clases son las materias primas, si están en bruto o son semi-elaborados. Es decir, si el producto que yo voy a proteger no tiene un proceso industrial, por ejemplo, ahí serían brutos, como el caso del plástico, o es un producto mineral, como las piedras, o bien puede tener algún nivel de elaboración, pero no es completo. Por ejemplo, en el caso de las tablas, que por sí mismas no tienen ninguna utilidad, pero sí sirven para construir casas, por ejemplo. Luego tenemos el producto que forma parte de otro producto. Casi todos los productos en general tienen una clasificación específica, pero si dentro de esta clasificación específica ustedes no la encuentran, la pueden linkear con el producto original. Por ejemplo, si ustedes tienen una cama metálica, las ruedas que van en la cama metálica van en la misma clase, la 6. La misma suerte las ruedas para las camas no metálicas que van a pasar a la clase 20. En este punto, la única excepción que existe son los filamentos de magnesio, que por
utilizarse exclusivamente en las ampolletas, solo van en la 11. No tiene una clasificación expresa o relacionada en otra clase. Otra forma es ver si es que el producto es terminado o no y si tiene alguna característica especial. Aquí tenemos el caso de los hilos, donde aquí los hilos van a vaciarse por distintas clases según la materialidad o el uso que tengan. En el caso, por ejemplo, de los hilos de la clase 14 están asociados a la joyería y por eso están en esa clase. Los hilos ya para un uso más como de costura están en la clase 23 y en la clase 18 están ahí los hilos porque en esa clase reúnen los objetos de cuero principalmente. Entonces ahí importó la materialidad del producto, independiente de terminado o no. Finalmente tenemos el último criterio de clasificación de productos, que es el producto que contiene otro producto. Básicamente acá están los estuches y las fundas. Por ejemplo, si yo vendo anteojos y yo quiero proteger un anteojo, la funda del anteojo va en la misma clase, que es la 9. Si yo, por ejemplo, quiero la funda de una consola de videojuegos, como la consola va en la 28, la funda también va en la 28. Y normalmente la clasificación o la redacción es algo así como estuche especialmente adaptado para. Y ahí ustedes pueden ir viendo según la necesidad del producto que quieren proteger, en qué clase va. Para el caso de los servicios también tenemos algunos criterios en términos generales y los podemos clasificar en 4. Si es para general, los servicios de alquiler o arriendo, la asesoría, información o consultoría y la beneficencia. El primer criterio de clasificación son los servicios generales. Vale decir el servicio propiamente tal. Por ejemplo, si yo quiero clasificar educación, capacitación, coaching, 41. Si yo quiero llevar la fabricación, la elaboración de otro producto, 40. Que de hecho es importante mencionar que la clase 40 viene a reemplazar con la nueva ley el establecimiento industrial. Los servicios de compraventa, los servicios de marketing, de trabajo de oficina, los encontramos en la 35. Y esta clase viene a reemplazar el establecimiento comercial. Luego tenemos los servicios de restaurante, de preparación de alimentos, que los encontramos en la 43. Los servicios médicos, de spa, los servicios veterinarios, los encontramos en la 44. El transporte, el almacenaje en la 39. Los financieros en la 36, los legales, los astrológicos, los de seguridad en la 45 y así. También se recuerden que los pueden ir viendo en el mismo encabezado, entonces si tienen alguna duda basta con revisar y tomar una noción y ahí ir buscando el que uno realmente necesita. En el caso de los servicios de alquiler, estos se van a clasificar en la misma clase donde se presta el servicio, es decir, por ejemplo, el almacenamiento, el arrendamiento de vehículos van a estar en la clase 39 porque en esa clase se reúnen los servicios de almacenaje y de transporte. En el ejemplo que tenemos acá de la 43 es porque en esa clase están los servicios de elaboración de comidas en general. Entonces por eso ahí están los almacenes para la comida. Luego viene como otra subcategoría dentro de los servicios que es la asesoría, la información y la consultoría. Que esto sigue básicamente el mismo criterio anterior. Donde está el servicio principal, van estos servicios. Si yo quiero dar consultoría en marketing, me dirijo a la 35. Consultoría en contratación de seguros, 36. Y así voy viendo según qué tipo de seguro, o sea, qué tipo de servicio principal es, el tipo de donde yo clasifico la asesoría, la consultoría o la información. En el caso de la beneficencia, el servicio que se va a prestar con beneficencia va a ir linkeado a la misma clase de servicios de lo que se van a prestar. Es decir, si por ejemplo van a hacer recaudación de fondos, van a estar en la clase 36 porque en esa clase está la recaudación de fondos, los servicios financieros en general. Si están linkeados a la educación, por ejemplo, que van a dar clases, se van a linkear en la clase 41, donde están los servicios de educación. Lo mismo en el caso del hospedaje, se van a la 43 y así podríamos seguir con la infinidad de servicios que vayan a prestar, pero tienen que recordar que los servicios de beneficencia siempre van a ir asociados al servicio macro que se va a prestar. Okay. Un punto que ha sido muy relevante en los últimos años es el mundo digital, tanto por la aparición del metaverso como por los
los tokens no fungibles, los NFT, y cómo ellos han comenzado a ser parte de nuestro mundo. El metaverso apareció siendo como un mundo de irrupción, donde uno, por medio de un avatar, podía disfrutar de diferentes cosas en un mundo virtual. Mientras que por otro lado tenemos el NFT, que viene como una especie de, no una especie, es un certificado relacionado a un producto o a un servicio. Entonces, obviamente el clasificador se hizo cargo de eso, y esta es una de las grandes novedades que tiene esta última edición, es que a partir de este año se consideran en la clasificación internacional de NISA algunos productos y servicios digitales. Por ejemplo, en el caso de los tokens no fungibles, los tokens no fungibles, como decía Andrea, es una especie de certificado digital que va a estar dentro de una red de blockchain. ¿Para qué sirve un token no fungible? Para identificar la propiedad de algo. Y eso puede estar aplicado a millones de cosas. Pueden identificar un cuadro de arte, pueden identificar una transacción financiera, un contrato. Entonces van a encontrar la palabra NFT en muchas partes del clasificador. Lo importante es que ustedes no pueden pedir el NFT solo. Siempre tiene que estar linkeado al producto o servicio que van a certificar la propiedad. Y también el NFT también se puede usar en el mundo físico, pero tienen que tener presente que eso siempre va a ser linkeado a un software. El NFT siempre va a estar en el mundo virtual, que puede estar unido a algo físico, pero siempre va a estar en algo virtual. Para complementar un poco en este punto, nos hemos visto frente a solicitudes que incorporan términos que son muy amplios. Y como ya dijimos, son términos que nosotros no aceptamos. Por ejemplo, activo digital, colecciones digitales. Entendemos que el mundo avanza muy rápido y que a veces el solicitante quiere como ir un paso adelante y protegerse como a futuro. Pero si a mí, por ejemplo, me colocan corretaje de activos digitales en clase 36, yo no tengo cómo saber que ese activo digital es financiero. Me tendrían que poner algo así como activo digital, a saber, o en concreto criptomoneda, criptoactivo, y yo así puedo saber con certeza de que ese objeto del servicio efectivamente es financiero y por ende lo puedo incorporar en clase 36. Porque un activo digital podría ser perfectamente un archivo JPG con un certificado en NFT que además le da un valor adicional. Y si yo estoy como en corretaje de un archivo de imagen, eso ya no sería 36, sería compra y venta en la clase 35. Entonces es súper importante en este punto, en estos términos que son digitales, que son nuevos, que estamos intentando de proteger como a futuro, como una coraza amplia, igual especificar. Porque son observaciones que sí o sí vamos a hacer porque no tenemos cómo saber a qué apuntan con esa descripción. Sobre este punto también hay un caso súper famoso que es respecto a Hermes. En el año 2001 apareció una persona vendiendo en entornos virtuales carteras de la marca Birkin, pero que no venían de parte de Hermes y con certificados NFT. Entonces, ¿qué hizo Hermes? Presentó una demanda en Nueva York diciendo que aquí hay dos elementos súper importantes en juego. Una, hay una infracción marcaria porque Birkin está registrado, y dos, es competencia desleal porque lo que hacen es confundir al público respecto del origen empresarial de una cartera que es ampliamente reconocida. Por su lado, el demandado, en su contestación, presenta una moción de desistimiento, señalando que él simplemente hacía uso de su libertad de expresión y con eso él creó un archivo digital que pudiese o no parecerse a la cartera de Hermes. Y que el nombre, de hecho, que era Meta Birkin, la palabra Virgen era meramente referencial. El Tribunal de Nueva York desechó esa moción de desistimiento y lo lleva a un juicio con jurado, donde finalmente se decide condenar a esta persona porque efectivamente hay una infracción marcaria. La palabra Birkin estaba incluida dentro de este Meta Birkin, se estaban vendiendo carteras, que es el producto base de Hermes, y se estaba generando una confusión con el público, sobre todo porque venía con un certificado NFT, lo que hacía creer que dentro de este entorno virtual el producto venía o procedía de Hermes, cuando no era necesariamente ese el caso. Una cosa interesante para complementar también, pero ya desde el punto de vista de los servicios, es que en el mundo digital
se pueden prestar tantos servicios que los van a disfrutar las personas que están detrás del computador o del mundo, en el mundo real, y los avatars o los personajes que están en el mundo real. Y ahí tenemos que tener una cierta precisión. Si el servicio final va a ser disfrutado por el humano, una persona externa en el mundo real, el servicio se va a clasificar en la clase que corresponde. Por ejemplo, los financieros en la 36, en los servicios de educación en la 41, independiente de que el servicio se vaya a prestar, por ejemplo, en el metaverso. Hay un estudio jurídico en Chile que en la pandemia abrió una consulta jurídica para el metaverso, y sus servicios legales, asesorías legales, no estaban destinadas a personajes del metaverso, sino que usuarios detrás. Entonces, ahí el servicio es de la 45. Pero, ¿qué pasa si el servicio no va a poder ser disfrutado por un humano, sino que va a ser disfrutado por el avatar, por así decirlo, el personaje que tenemos en el metaverso? En este caso, se va a considerar un servicio de entretenimiento y por tanto se va a clasificar en la 41. ¿Y qué tenemos ahí en la 41? Por ejemplo, los viajes virtuales, que un viaje en sí estaría en la clase 39, pero como la persona no va a disfrutar del desplazamiento, como no se va a desplazar, no va a ser la guía turística, sino que va a ser una simulación. Ahí lo que ocurre que es un servicio de entretenimiento. Lo mismo con el hospedaje. Si en el caso de nuestro avatar, nuestro personaje en metaverso o la aplicación que queramos ocupar va a quedarse en un hotel, por ejemplo, eso va a ser un servicio de entretenimiento, porque nosotros vamos a seguir en el mundo real, no en un hotel, sino que en nuestro personaje. Entonces, por eso hay que distinguir, para que sea fácil de entender. Si el servicio final lo voy a disfrutar yo como persona humana, lo clasifico en la clase y puedo decir que es para ser usado en entornos virtuales. Pero si es que no lo voy a usar yo, sino que va a ser mi avatar, por así decirlo, ahí va a ir en la 41, con la descripción que ustedes requieran. Y tenemos aquí algunas recomendaciones de cómo se clasifican estos productos y servicios. Bueno, yo les quiero hablar de la versión 2024 de la 12ª edición del Clasificador Internacional de NISA. Como ya hemos adelantado en este taller, esta clasificación es aplicada en nuestro país sin ser parte Chile del arreglo de NISA, que es un tratado que administra la OMPI, y en ese tratado se discuten todos los miembros y se ponen de acuerdo en un listado de productos y servicios que es aceptado en las clases de NISA. ¿Ya? Este arreglo es del 57, del año 1957. Cada 5 años surgen ediciones nuevas. El comité de expertos aprueba un nuevo listado, le agrega, le quita cosas, pero desde el año 2013, además, cada año se lanza una versión de esta edición, de la edición que está en curso. Le quisiera pedir a la Andrea, por favor, si puede entrar al link para que mostremos. Nosotros les vamos a hacer llegar a su correo, y además lo vamos a subir a la página, un documento en que se muestra detalladamente los cambios que esta versión trae, ¿ya? Sin embargo, en el link, lo que en realidad van a hacer va a ser entrar al clasificador vigente de NISA. Si se fijan, hay unas lengüetas arriba que dice las clases, el alfabético, los títulos, las observaciones generales y las modificaciones. Todo lo que hemos visto en esta sesión de los criterios, si ustedes leen las observaciones generales, van a ver que es eso. Todos los criterios vienen de NISA. NISA es como la guía para los países. Debemos alinearnos con NISA. Nosotros como INAPI, si bien aprobamos términos y los incorporamos a nuestro clasificador como palabras propias de INAPI, siempre nos alineamos con los criterios de NISA. Y NISA, para ayudarnos, contiene los encabezados que también mostró Andrea cuando les mostró nuestro formulario, que si se ponían el número podían leer el encabezado. Acá lo ven más completo porque ven el encabezado con las notas explicativas también, que les ayuda a entender
en general lo que va en cada clase. ¿Puedes por favor meterte a las modificaciones? En las modificaciones, si se fijan en la columna de la izquierda, dice edición 12 del 24. Entonces, este es el actual. Y si entran aquí pueden ver una por una los cambios de lo que se ha agregado, lo que se ha eliminado o lo que se ha modificado. Además, esto mismo nosotros lo sistematizamos en un puro documento que es el que le vamos a hacer llegar a sus correos. Entonces, solamente unos ejemplos, porque el detalle de cada modificación les va a ser llegado a sus correos, ¿ya? ¿Qué ejemplos les tenemos de términos que se han adicionado? Se adicionó en la clase 20 los clavos no metálicos, por ejemplo. Siempre, en general, los productos metálicos van en la clase 6. Y hasta ahora, en la clase 6 iban los clavos, sin apellido, a secas. Ahora, con esta edición, se agregan expresamente los clavos no metálicos a la 20, porque ahora hay clavos de madera, hay algunos de plástico, porque gracias a las tecnologías hay materiales resistentes que no son de metal. Y en la 6 se le agregó metálicos, o sea, ya no hay clavos solos en la 6. Otra adición expresa que se incorporó con esta versión 2024 es la cadena de bloques como servicio. A propósito de lo que hablaba Danilo, en general en la clase 42 va todo lo que es desarrollo de software y claro, como esto tiene que ver con ese tipo de servicio, lo quedó en esta misma clase, dentro de digamos, lo lógico que es que vaya en la clase 42, pero es una tecnología nueva. También relacionado con lo que ya mencionamos, en la clase 9 expresamente se agrega la ropa virtual descargable. Y también se agrega en la 14, recuerden que en la 14 van las joyas, los relojes, se agregaron los artículos de joyería para animales de compañía. Y por ejemplo, otro ejemplo, en la 16, que ahí, si se recuerdan, van productos de papel y también cosas para empaquetar. Ahí estaban las hojas con burbujas de materias plásticas para embalar. Entonces, esa entrada se cambió a envases blister de materias plásticas para empaquetar, que es lo que ven en la lámina de los medicamentos. Y se agregó películas de burbujas de materias plásticas para embalar. Entonces, igual permaneció en la 16. 16 la definición, la misma descripción que había antes, pero se agregaron estos blisters. Bueno, con esto estamos terminando la presentación. Les agradecemos. Vamos a hacer un break para tomar un café y después pueden quedarse para algunas preguntas.